Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Llega finalmente el día de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados y lo que sorprende en estas últimas horas es la estrategia del presidente López Obrador y de Morena, la estrategia para lograr la aprobación en lo inmediato del plan B del presidente López Obrador, incluso también superando los chantajes del Partido del Trabajo y del Partido Verde que desde la semana pasada querían meterle su cuchara a esta iniciativa presidencial. Tanto así, tanto les cambió la jugada que hoy el Verde y el PT votaron en contra de esta estrategia impulsada por Morena el día de hoy para validar ya de una vez, ya sin mayor sobresalto y sin mayor circo de la oposición, el plan B del presidente López Obrador. De esto vamos a hablar y también vamos a hablar de lo que contiene este plan B porque ya está circulando el documento con las propuestas del presidente López Obrador. Y hay malas noticias para Lorenzo Córdoba y compañía. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. De esto vamos a hablar, lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Hay protestas en el exterior, llega Adán Augusto López Hernández y también, los aliados de la Cuarta Transformación sacando también el cobre una vez más. Así que gracias. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar escuchando el mensaje que da el presidente López Obrador y Adán Augusto López Hernández el día de ayer. Porque ayer adelantaron parte de lo que iba a suceder hoy en la Cámara de Diputados. Se iba a enviar el plan B, pero sobre todo también que se tenían contempladas que se dieran dos sesiones hoy allá en la Cámara de Diputados. Una por la mañana y otra por la tarde, que fue lo que anticipó el propio secretario de Gobernación en el entendido que en una se iba a discutir la reforma constitucional y en la otra iba a llegar el plan B. Eso es lo que mencionaron. Pues se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana. Hay sesión, entendemos sesión doble, citada a las 11 y a las 5 de la tarde. Así que debe de estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana. Es la iniciativa de reforma a la ley electoral. Sí, porque también no debe de sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI, los del PAN, por la reforma constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen, y muchos más, el INE no se toca. Entonces van a detener la reforma, sí tienen unos votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. Bueno, es lo que comenta entonces la estrategia, el escenario que se iba a dar el día de hoy con estas dos sesiones y el presidente tomándole la palabra a la oposición, le dice a la oposición, no vamos a aprobar la reforma constitucional, pues adelante vámonos con el plan B. Y también con el plan B la oposición dice, no vamos a apoyar el plan B, bueno, entonces adelante con la reforma. ¿Para qué nos ponemos a discutir la reforma si ustedes no la van a aprobar? Entonces todo se empieza a configurar, todo se empieza a dibujar para que el día de hoy también, ya en una reunión por la mañana en la Junta de Coordinación Política con los coordinadores parlamentarios, finalmente se diera esta decisión impulsada por Morena, en donde se confirmaban las dos sesiones para el día de hoy, martes 6 de octubre. La primera de ellas a las 11, que se atrasó un poco porque todavía no ha iniciado, sobre la reforma constitucional. Y ojo, esta sesión tiene que ser presencial porque así lo establece el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Y justo al terminar esta sesión de la reforma constitucional, arrancaría la otra sesión, que es una sesión semipresencial porque como es una ley secundaria, se permite esta modalidad y de esta manera se estarían dando las dos sesiones el día de hoy, sobre todo para aprobar el plan B del presidente López Obrador el día de hoy, martes. Y bueno, esto es lo que impulsa Morena y con el peso que tiene en la Junta de Coordinación Política se avala
y se avala con el voto en contra, evidentemente de la oposición, y ojo, también el voto en contra de los aliados de la Cuarta Transformación, que serían el Verde y el Partido del Trabajo. Después de que se aprueba ya este orden del día con la iniciativa de Morena, sale también la oposición a quejarse. Por ejemplo, Va por México a través del PRD señaló que esto es un albazo legislativo y que no van a aprobar ninguna reforma porque dicen tampoco conocemos el plan B. Si de todos modos, si conocieran el plan B, de todos modos tampoco lo van a aprobar. Esto mencionó el PRD. Lo circulan, no lo conocemos nosotros, pero nos enteramos que tampoco lo conocen los diputados del Verde y el PT, y supongo que tampoco los de Morena. Habrá que ver qué trae, pero me parece un atropellamiento legislativo, pues que pretendan que hoy se vote algo que a esta hora, 11 de la mañana, no se ha circulado. Fast track, bueno, lo de ahorita de la ley constitucional, de la reforma constitucional, se preveía, ¿no?, de que lo rechazaran, pero que llegue el plan B, lo dictaminen en menos de una hora, se suba en una sesión diferente, que vayan a la inconstitucionalidad. No solo pie, es difícil votar a favor de un dictamen que no se conoce. Es como tomarse una medicina que no le ha recetado uno el doctor. Entonces, si no se conoce y si no hay el tiempo de revisarlo y si quieren que lo votemos hoy, pues anticipo que lo tendremos que votar en contra. No podemos acompañar algo que no conocemos por principio de lógica solamente, ¿no? Pues no es esa la lógica, o no la lógica. La legislación se hace en la Cámara de Diputados. El gobierno puede pensar lo que guste y puede pensar que votaremos en contra. Así seguramente que votaremos en contra sin conocer el dictamen. Eso es lo que dicen en el PRD, pero insisto, aunque conocieran el dictamen, de todos modos iban a votar en contra. O sea, entonces realmente lo que nos estamos ahorrando es el circo de la oposición, porque como no tienen el material de la reforma, no pueden crear toda una estrategia mediática en contra del plan B del presidente López Obrador. Sin embargo, lo que empieza a llamar la atención también es que en esta estrategia en contra esta postura en contra de que se apruebe hoy el plan B, también se sumaron el PT y el Verde, incluso también en la oposición. Se los empiezan a reconocer y empiezan a utilizar esto como un argumento para decir, miren, ya ven, hasta los aliados están en contra de lo que impulsa Morena y de lo que quiere el presidente López Obrador. Miren lo que dice Jorge Triana. Hoy tenemos dos sesiones, una para votar la reforma electorera de López Obrador, después habrá otra sesión para presentar iniciativas, ahí es donde Morena pretende subir como madruguete el plan B del presidente. Por cierto, el PT y el Verde votaron en contra del orden del día. Entonces, el presidente López Obrador, al cambiar esta jugada, no solo en una sola movida se deshace de este circo opositor, sino también se deshace, ojo, también esto es importante, de los chantajes del Verde y del Partido del Trabajo. ¿Y por qué chantajes? Bueno, hay que recordar lo que mencionamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de los chantajes de los dos partidos que estaban condicionando también la aprobación de este plan B, sobre todo porque le querían echar mano a esta iniciativa del presidente y querían aprovechar la coyuntura para aprobar sus propias iniciativas. Por ejemplo, en el caso del Partido Verde hablamos de esta cobranza delegada. Esta iniciativa en donde buscaban los del Verde que los empresarios pudieran pues se vieran obligados a descontar el ingreso de nómina de los trabajadores para entregárselo a los bancos donde tuvieran crédito los trabajadores. O sea, venía un cobro a lo chino. Después de que se filtra toda esta información, el Verde se echa para atrás y dice, no, sí vamos a seguir con la iniciativa, pero ahora le vamos a dar la opción al trabajador que decida si se lo cobran a lo chino o no. Bueno, cuando menos en eso quedó, pero también esto echó para atrás todo este proceso una semana, porque esto se iba a votar la reforma electoral la semana pasada. A esto hay que sumarle lo del PT, porque el PT también quería meterle iniciativas a esta reforma, a este plan B. Algunas de ellas, por ejemplo, ellos querían que los partidos políticos que fueran en coalición, no tuvieran ellos que entregar sus recursos a la coalición.
no se tuviera que entregar a un administrador único, sino que ellos pudieran gastar sus recursos. También lo que estaba proponiendo el Partido del Trabajo es que si sobraban participaciones de un año, estas se pudieran guardar para ser utilizadas en los próximos años. Vaya, ahí Alberto Anaya manteniendo vivo y más floreciente el negocio partidista, porque para él el PT es un gran negocio. También otra iniciativa que quiere impulsar el Partido del Trabajo es que no se le ponga condiciones a los partidos. Por ejemplo, si ellos ganan el 3% a nivel nacional, mantienen el registro nacional e incluso también los estatales, pero sobre todo ya no se les obliga a tener un mínimo de militantes registrados. Ellos querían desaparecer este requisito para que ya con la votación del 3%, pues ya nos olvidáramos hasta la próxima votación. Ya no nos tenemos que preocupar por tener una lista de militantes activos. Y así nada más y nada menos, con estas propuestas, los aliados de Morena querían meterle mano a la iniciativa del presidente Obrador. Y con esto que está sucediendo el día de hoy, evidentemente ya no lo van a poder hacer. Se entiende que por eso votaron en contra, donde el PT definitivamente y el Verde dijeron, no, queremos un día cuando menos para discutirlo. Eso también lo mencionó Álvarez Maínez, el coordinador de Movimiento Ciudadano, y empiezan ya a utilizar esta postura del PT y del Verde pues para criticar la estrategia de Morena. Esto mencionó. Entonces va a haber una segunda sesión, se va a presentar hoy el mal llamado Plan B del Gobierno de la República en materia electoral, y creo que se atropella. Y quiero también públicamente reconocer al Partido del Trabajo por haber tenido la dignidad de votar en contra este orden del día. Me parece de absoluta congruencia hacerlo así, porque quien encabeza el poder del Gobierno de la República es una situación que cambia. Quien está en el poder nunca piensa que lo va a perder, pero eso siempre sucede en democracia. Y este es un precedente que no le conviene a nadie. El día de mañana podría hacerlo cualquier gobierno en México y no podemos dejar que se atropelle la dignidad del Poder Legislativo y la autonomía. Espero también y hago votos porque la mesa directiva no acepte esta imposición por parte de la Secretaría de Gobernación. La intención de Morena es dispensar los trámites. Obviamente se va a abrir, yo creo que un periodo de discusión interna. Justo creo que la oposición del PT hace ese espacio. El Partido Verde está pidiendo un día más para analizar la iniciativa, poderla conocer y entonces mañana ir a su discusión, que nada más se presentara hoy. Yo creo que eso es lo que se va a abrir como discusión. Y eso es bueno, lo que también mencionan en Movimiento Ciudadano, pero esa es la posición también de los aliados. Ellos quieren meterle mano al plan B del presidente y el presidente dice, adelante, 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 vamos a sacar esta reforma, vamos a sacar este plan B. Tampoco quiere que le echen mano estos partidos aliados, pero ya vimos también los intereses que finalmente hay detrás. Después de todo esto, bueno, también la pregunta que quedará en el aire, y esto lo veremos en las próximas horas, es si los partidos aliados van a votar el plan B del presidente López Obrador, tomando en cuenta que ellos votaron ya en contra de que se discutiera y eventualmente se aprobaran hoy estas leyes secundarias. Eso es lo que habrá que esperar, hasta dónde se lleva el chantaje, y dependerá también de esto el resultado, si efectivamente hoy se discute y se aprueba el plan B o si se pasa para un día posterior. Pero así los aliados, ojo, no solo hablamos de la oposición, también hablamos de los aliados. También salió el coordinador parlamentario Ignacio Mier a explicar todo este escenario del por qué las dos sesiones, argumentando que esto también fue una petición de Va por México, no fue solo una decisión o iniciativa de Morena. Esto mencionó. Ayer, a solicitud de el Frente Va por México, la coalición, donde me pidieron que tenían ya agendados compromisos para el día de mañana, que si se podía obsequiar que el día de hoy se pudiera desahogar tanto el dictamen de reforma constitucional como en una segunda sesión las iniciativas de reforma a las leyes secundarias. Y consideramos nosotros en la coalición que se podía atender esa solicitud, toda vez que en previsión la mesa directiva desde el día miércoles había convocado a una sesión presencial. Recuerden ustedes que conforme al reglamentillo, que así se le llama al reglamento para la contingencia,
se establece que en materia de reformas constitucionales tiene que estar de manera presencial todas las y los diputados. Aquí parece, diputado, que están jugando como el teléfono descompuesto porque los integrantes de Va por México y MC se sorprenden porque en un solo día va a haber 2 sesiones y además hay la molestia de porque dicen que ahora los dictámenes vienen de la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que dice un coordinador, no lo dice la coalición porque estuvieron dentro. Es un coordinador, se lo comenté hace un momento, pues es su estilo y que yo respeto, de Movimiento Ciudadano. La reforma a las leyes secundarias, es decir, el plan B, podría subirse y dispensar los trámites en esta misma sesión. ¿Cuál es la justificación técnica para que se convoque a 2 sesiones? Eso por una parte. Y la segunda, si me lo permite, ¿qué le dijeron PT y Partido Verde? Porque PT votó en contra y el Verde les pedía un día más. El Partido Verde lo que solicitaba es que se quede en previsión, por tiempo, la posibilidad de que se continúe la discusión hasta mañana. Eso quedó abierto así, lo mismo expresó el Partido de Acción Nacional, y en el caso del PT sí quería que fuera el día de mañana, pero es básicamente eso, y al final quedó aprobado por mayoría. Lo de las 2 sesiones, la explicación técnica, diputado. Porque para reformas constitucionales es con la asistencia presencial de todas y todos los diputados, y para reformas a leyes secundarias es semipresencial. Esa es la razón. Pues es lo que dice el coordinador parlamentario. Entonces aquí la duda que me queda, que falta escuchar, es el posicionamiento del PRI. Entiendo yo, el PT votó en contra, que eso es lo que queda confirmado. El Verde quería que se pasara al día de mañana, pero no se menciona que haya votado en contra. ¿Y qué hizo el PRI? Hasta el momento no ha encontrado todavía el corte, aproximadamente a las 12 del día, un posicionamiento del PRI. El PRI votó a favor de este orden del día porque no salieron ellos a dar este posicionamiento hasta el momento. Ahora, ¿cuál es la reforma del presidente? Ya está circulando, dirigido al presidente de la mesa directiva, y nos vamos con este resumen inicial. Esta iniciativa persigue los siguientes objetivos: especificar la entrega de dádivas, bienes o servicios o condicionamiento del voto. Se garantiza el voto de las personas que se encuentren en prisión preventiva. Se garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración, es decir, van a ir a que puedan emitir el voto en sus domicilios o en hospitales. Se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero con el uso del Internet. Se garantiza el cumplimiento del principio de paridad de género. Se garantiza la representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para candidaturas de personas jóvenes, indígenas, afroamericanos, personas de la diversidad sexual, inmigrantes y discapacitados. Se establecen límites para las acciones arbitrarias tanto del INE como del Tribunal Electoral respecto a interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos políticos electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros. Adiós a las medidas cautelares. Adiós a esta figura que se inventó Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya no más. Ya no van a poder censurar la libertad de expresión. También es interesante, se establecen diversas medidas para proteger los recursos públicos, sobre todo que se separen los legisladores antes de buscar la reelección, y se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de 2 fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE, entre otras medidas. Se confirma pues el adiós a la pensión dorada que tenía contemplada Lorenzo Córdoba. Iba a disfrutar, iba a gozar como exconsejero del INE. Se lo van a quitar, lo van a poner en la ley. Y adiós estos fideicomisos. Hay que recordar que hay aproximadamente 4,000 millones de pesos guardados en estos fideicomisos que se tenía bien escondidito Lorenzo Córdoba y Murayama. También se fortalece el Sistema Nacional Electoral, pues revisando esto de las facultades concurrentes entre el INE y las soples. Se compacta la estructura orgánica. Los órganos distritales pasarán de permanentes a temporales y temporalmente serán 260 de los 300 distritos.
Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral. Se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos. Se unifica el programa de resultados preliminares electorales con el cómputo de la elección que empezará el domingo del mismo día de la jornada y se transmitirá en tiempo real. Se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del 127 constitucional que ordena que las percepciones salariales de los consejeros y personas de magistrados electorales, y la totalidad de los servidores sean inferiores al salario del presidente. También se hace esta precisión, así que también se acaban los amparos. Se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos. Se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y las soples por medio de revisión normativa. También se moderniza y actualiza el sistema de medios de impugnación. Dice, se crea el procedimiento único de quejas en materia electoral. Se consolida y garantiza el juicio en línea. Se establece la figura de suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación. Se eliminan 2 salas regionales que no entraron en funciones y la sala regional especializada. Esta no está establecida en la Constitución, la especializada. Las regionales que están en funcionamiento, esas no se pueden tocar, pero la especializada que está en funcionamiento, que esta es también la que se encarga sobre todo de las sanciones, esa va a desaparecer. Se destaca que las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral son aplicables bajo el principio de estricto derecho. Se establece que las autoridades electorales no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía al solicitar requisitos adicionales a los que expresamente determina la Constitución de la ley. Esto a grandes rasgos. Como vemos, son poco más de 300 páginas en este Plan B del presidente López Obrador que será discutido en la Cámara de Diputados. Y son malas noticias para Lorenzo Córdoba y para todos los burócratas que vienen viviendo como reyes ahí, y se va a fortalecer dentro del marco constitucional los procesos electorales, la democracia en nuestro país. Ahora, en estos hechos o en este contexto, quien aparece allá entregando esta ley es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que habló sobre todo esto que han denunciado los partidos sobre la reforma el plan B del presidente López Obrador. Esto es lo que menciona el secretario de Gobernación. Yo detallara los puntos sin que ellos los conozcan. Secretario de Movimiento Ciudadano dicen que es una falta de respeto que usted marque la agenda de este poder. No, yo no marco ninguna agenda, yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente que por mi conducto presenta esta iniciativa. Secretario, ¿confía en que este paquete de leyes que se presentarán realmente cumplan con el respeto a la Constitución? Total y absolutamente se respeta la Constitución. ¿No habrá dudas para que esto termine en la Suprema Corte? Bueno, pues seguramente los del bloque conservador están en su derecho, además de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte. ¿Qué le diría a la oposición que lo acusan de marcar la agenda legislativa? No, ya hablé yo de eso. ¿Pero no me lo puede repetir? Ahí mejor que le preste la grabación. ¿Qué podría contener este paquete de reforma? ¿Qué podría contener este paquete de reformas? Ya una vez que las hayamos presentado, ya ustedes se enterarán. Pero algo que pueda adelantar. No puedo. Secretario, los mexicanos pueden estar seguros de que esa reforma va a ser útil. ¿Ese dictamen, esa iniciativa se redactó en su oficina, señor secretario? No, pues la iniciativa la preparó un grupo de trabajo integrados por con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, algunos abogados de la Secretaría de Gobernación, otros de la Secretaría de Hacienda. Es un grupo de trabajo multifuncional. ¿Y en qué va a beneficiar a la gente? Afuera hay manifestantes a favor y en contra de... Ahora que salga le digo, no voy a hacer declaración de fondo. Oiga, pero ¿viene con buen ánimo, con confianza de que se apruebe hoy mismo? Eso no sé, esos son los tiempos, los marcan los legisladores. ¿Se le van a dispensar los trámites? Bueno, eso es lo que dice entonces el secretario de Gobernación. Esa es la posición, ¿no? Al entregar esta reforma, el plan B del presidente López Obrador, como lo comprometió
el día de ayer en este contexto, en este escenario, y también si alcanzamos a ver, ahí como lo ponemos al principio del video, ahí está flanqueado también por los representantes de los partidos de la Cuarta Transformación. Ahí anda Gerardo Fernández Noroña, anda Ignacio Mier y por ahí también andan los del Verde. Entonces acá la duda es cuál será el acuerdo ya tras esta nueva decisión o estrategia del presidente López Obrador para que este plan B se apruebe el día de hoy, tomando en cuenta que ellos tienen sus propios intereses, como lo hemos estado comentando, tanto así que esto, repito, se retrasó una semana debido a que los partidos aliados en la semana pasada le pusieron peros también a esta estrategia desde Palacio Nacional. Pero no hay tiempo que no se cumpla, llega la iniciativa el día de hoy y hoy arranca también la discusión de esta reforma constitucional, que es la que se va a discutir primero. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho su like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.